¿Qué tal? Nuevamente con ustedes, Santiago Carpio para servirlos, y esta vez vamos a hablar también de un tema de comunicación, pero esta vez vamos a hablar de comunicación activa. ¿Qué es esto de comunicación activa? Primero, alguna premisa, ¿no? Una premisa que es clara. Es indispensable reconocer que somos diferentes, que pensamos diferente, que sentimos diferente y que muchas veces queremos algo distinto. El ejemplo está a la vista. No siempre todas las personas miramos lo mismo, vemos lo mismo. A pesar de que estamos teóricamente viendo lo mismo, nuestras perspectivas son diferentes. Entonces, el proceso de comunicación, que parte de un concepto de entendimiento, tiene que tener muy claro que las otras personas no necesariamente van a pensar lo mismo que uno. Entonces, con esa premisa, nosotros debemos de comenzar a trabajar nuestros procesos de comunicación, entendiendo que nosotros articulamos, construimos un mensaje y tenemos que cerciorarnos si ese mensaje y el relato que utilizamos para que ese mensaje llegue a una determinada población, a un determinado grupo, a una determinada comunidad, se haga de manera eficiente. Entonces, ese proceso parte de entender que somos diferentes. Como hay por lo menos dos interlocutores en este proceso de comunicación, el primer interlocutor somos nosotros mismos. Y entonces nosotros debemos de hacer un autorreconocimiento de cómo somos, qué sentimos, qué queremos, cómo nos comportamos, cuáles son nuestras debilidades, incluso nuestras debilidades al comunicar, qué características tenemos por enriquecer. ¿Qué nos haría falta para poder llegar mejor, para poder comunicarnos mejor? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué queremos proyectar? ¿Qué esperamos recibir? ¿Cómo me estoy comunicando actualmente y cómo quisiera comunicarme? Y cómo somos, además, y esto es importante, en nuestras diferentes facetas. No somos igual en casa que en el trabajo, ni en la calle, somos distintos. Claro, somos la misma persona, pero nos comportamos de manera diferente. Y esto es natural. El asunto es saber reconocer cómo somos, cómo nos comportamos y aprender a manejarnos de la mejor manera posible. Para eso, ustedes ya seguramente conocen lo que es el FODA, que determina fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La idea es que ustedes lo apliquen a ustedes mismos. Y entonces tengan un proceso de análisis de sus propias fortalezas, de sus propias debilidades, de sus propias amenazas y, por supuesto, de sus propias oportunidades. Les dejo el PPT para que ustedes mismos lo analicen y lo apliquen. Y luego viene el reconocer al interlocutor. ¿Quién es la persona, el grupo de personas con las que vamos a trabajar, con las que nos vamos a desarrollar, con las que vamos a tener algún tipo de intervención, con las que vamos a trabajar finalmente? Porque no todos son iguales, como les decía hace un principio. Entonces hay que reconocer quién es, cómo es, qué quiere, qué desea, cuáles son sus aspiraciones, qué necesidades o problemas tiene, cómo se comunica, ¿no? Cómo busca realizarse, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué características tendría por enriquecer, cómo podemos ayudar a mejorarlo y qué esperamos recibir de la otra persona. Entonces, aquí es clave reconocer quién es el otro. Ejemplos muy simples. En nuestra vida personal nos relacionamos con mucha gente. Tenemos amigos, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos esposo. Tenemos una infinidad, somos hijos, somos padres, tenemos una infinidad de situaciones y de relaciones. Y yo les aseguro que ustedes se dan cuenta que no son iguales con todo el mundo. Bueno, precisamente la idea es que aprendamos a reconocer que no somos iguales con todo el mundo y esas otras personas no son iguales con nosotros. ¿Por qué? Porque las relaciones establecen, por ejemplo, elementos jerárquicos, elementos de distancia de edad, elementos también de distancia social, porque hay ahora mucho más, ¿no? Un tema de distancia social que hace que las relaciones también sean diferentes. Estamos mediatizando las relaciones, de tal manera que tenemos que comenzar a comprender nuevamente cómo son nuestras relaciones, cómo somos nosotros y cómo es el otro, para establecer mejores vínculos,
para que la comunicación se realice, para entenderse en un marco de confianza mutua. Entonces lo que hacemos como comunicadores es hacer este match, este punto de interconexión. Aprender a escuchar, que ya viene el tema de la escucha activa. A las personas y particularmente a los pacientes o a nuestros pares les gusta ser escuchados. Cuando ustedes tienen un reclamo de un servicio telefónico, de agua, de luz, ¿no?, y les fastidia algo, les han cobrado de más, no tienen el servicio o algo por el estilo, van, se acercan a la ventanilla, se acercan a la tienda de esta empresa y por supuesto van eufóricos, van fastidiados. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que les solucionen el problema? Sí, es verdad, que les solucionen el problema. Pero primero quieren que los escuchen. ¿Por qué? Porque tienen una carga negativa, ¿no? Tienen eso que decimos el vómito negro. Sí, pues, tienen ese vómito negro. ¡Ah! Uno quiere estallar. Sí, pues, es verdad. Entonces lo que quiere uno es que la persona que está detrás del mostrador lo escuche. Y después que le solucione el problema. Incluso que a veces el problema no puede solucionarse por X razones. Pero finalmente lo han escuchado. Y entonces, lo clave en el proceso de la comunicación, y esta es la mejor evidencia, es que hay que aprender a escuchar. A escuchar. Este es un tema clave, fundamental en el proceso de la comunicación. Escuchar. La comunicación, y acá tenemos una pequeña gráfica, ¿no? Una pequeña data. El lenguaje oral cubre el 10%. El lenguaje sonoro, los tonos, los matices, el 30%. Pero el lenguaje corporal, que incluye también la escucha, ¿no?, cubre el 60%. Procure entonces, y esta es una frase fundamental que me gustaría que la tomen como un tip, como una recomendación clave, es procure primero comprender antes de pretender ser comprendidos. Y esta es la clave de aprender a utilizar la escucha activa. La escucha activa, por tanto, es la habilidad de escuchar, observar, no solamente escuchar con los oídos, sino observar tanto lo que la persona está expresando directamente, o sea, verbalizando, como lo que nos sugiere con el resto de su cuerpo, con su actitud. A ver si nos mira de esta manera, nos está escuchando, pero está tomando una actitud más bien, digamos, no diré agresiva, pero una actitud, a ver, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a decir? Distinto es si uno tiene las manos o tiene un cuerpo más relajado, los pies, cómo los tiene, si los tiene para un lado, los tiene para el otro, me quiero ir, me quiero marchar, estoy apurado. O sea, todo el cuerpo comienza a expresarse. Por supuesto que hay diferentes técnicas para aprender y no nos bastaría una charla solamente para aprender todas las técnicas que hay para reconocer cómo se expresa el cuerpo, pero aquí les estamos dando unos pincelazos que les pueden ser útiles. La comunicación no es solamente verbal, la mirada es fundamental, que nosotros aprendamos a mirar a nuestro interlocutor, a prestarle atención, ¿no? Esto es clave en el proceso de comunicación. Es también una manera de percibir, y hablamos de la escucha activa, de percibir e interpretar los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que está diciendo. Porque a veces, recuerden algo, en el mundo audiovisual, por ejemplo, cuando hay actuaciones, hay un concepto que se llama el subtexto, ¿no? El actor se aprende un texto, se aprende un parlamento, lo dice, pero el director le dice, cuidado que hay un subtexto. ¿Y cuál es ese subtexto? La intencionalidad o eso que hay de carga emocional en lo que estás diciendo. Y ustedes seguramente han visto más de una telenovela en donde el actor le dice con mucha profundidad, abraza a su pareja y le dice, te quiero, pero en realidad ese te quiero le está diciendo, oye, dentro de 2 minutos te vas a subir a tu carro y tu carro ya no tiene frenos, entonces en la primera curva que intentes frenar te vas a morir. Entonces ese te quiero no significa te quiero, te amo, sino que te quiero ver muerta, ¿no? Porque hay un subtexto que le está dando información al espectador. Igual, nosotros en general tenemos muchas veces subtextos. Nos está diciendo la verdad, su actitud, su forma de expresar su cuerpo,
nos está diciendo realmente es coherente. Nosotros somos coherentes con nuestro cuerpo y con nuestra actitud también en relación a lo que estamos diciendo. Forma parte de un proceso de comunicación que hoy se vuelve una herramienta tremendamente útil para generar entendimiento y confianza. Toda persona merece ser escuchada y tratada con respeto. La escucha activa. Son comportamientos y actitudes mostrando disponibilidad e interés por la persona que habla, sintonizando también emocionalmente. Prepara al receptor a escuchar, a concentrarse en la persona que habla y a tratar de entenderlo, principio básico de comunicación. Supone una capacidad de observación e interpretación, y eso es lo complicado, ¿no?, de lo que se habla, lo que se deja de decir y cómo se dice. Aquí nos volvemos todos comunicadores, pero tenemos que volvernos comunicadores cada vez más eficientes, más eficaces, tratar de entender mejor a la otra persona. La escucha activa, ¿no?, tiene algunas características, por ejemplo. Para nosotros que vamos a comenzar a desarrollarla, en primer lugar hay que prepararnos para abordar esa escucha activa. ¿Cómo? Investigar previamente quién y el qué. O sea, quién es la persona o quiénes son las personas con las que vamos a establecer una vinculación y qué cosa es lo que le vamos a decir. Y además también qué es lo que busca la otra persona. Y el qué tiene diferentes opciones. Prestar atención a lo que está diciendo. A lo que está diciendo no solamente de manera verbal, sino con todo su cuerpo, como les decía. Pedir a la otra parte que diga en forma clara lo que piensa y lo que siente. Recordemos nuevamente dos componentes básicos en el mundo del pensamiento, el lado emocional y el lado cognitivo. No solamente dime lo que piensas, sino también lo que sientes. Claro que yo puedo ir interpretando a través de su comportamiento, de su actitud, de su manera de enfrentarse a la comunicación y a nuestra relación, con qué actitud va, ¿no? Solicitar que se repitan ideas y si hay alguna ambigüedad o duda, pues entonces preguntar. Oye, a ver, ¿estás refiriéndote a esto? O sea, nosotros también aclarar nuestras propias dudas. O sea, cuando tenemos algo que no está muy claro, es mejor preguntar. Y esperar la respuesta y no ponerla en boca de otro. Ah, lo que tú quieres decir es esto. Ah, o sea, y cortarle la expresión. Olvídense de eso. Tenemos que aprender a escuchar, que puedan expresar libremente todo el pensamiento y a partir de eso hacer repreguntas si es que cabe. Entonces, la escucha activa también tiene otros componentes. La intensidad, que supone toda la atención. La aceptación, que somos diferentes. La empatía, porque me pongo en su lugar. ¿Qué elementos prácticos, concretos tenemos ahí? El contacto visual, la actitud y la postura, preguntar, escuchar las respuestas, parafrasear, es decir, vamos a darle vueltas. A ver, es posible que esto sea tal cosa, pero preguntando, no haciendo ya una afirmación. Ah, sí, ok. Luego, no interrumpir, dejar que la otra persona pueda expresarse libremente y pueda expresarse con la idea completa. Y finalmente, estar observando permanentemente, ¿no?, todo su comportamiento a través de la comunicación. Algunos hábitos no verbales. Desviar la mirada, o sea, me están hablando. Nos pasa mucho ahora con el teletrabajo, o nos pasa ahora, más que con el teletrabajo, con el trabajo ahora que es compartido en espacios y estamos divididos por pequeños cubículos, y entonces la palabra ha perdido valor. Y entonces estamos escribiendo un mensaje en la computadora, volteamos donde el compañero que esté al lado, oye, te he escrito un correo, me contestas por favor. Cuando era tan fácil decírselo, ¿no? Y antes uno volteaba y le decía, oye, pasa esto, vamos a hacer tal cosa. No, ahora te escribo un correo. Por supuesto, ustedes dirán, sí, pues, pero eso lo que hace es reemplazar al antiguo memorándum o a la constancia, porque ya está escrito en algún sitio. Sí, es verdad. Pero la palabra por sí misma ha perdido valor, porque ya no somos capaces de voltear y decir, oye, ¿hacemos tal cosa? ¿O nos toca hacer esto? Sino, todo tenemos que escribir y mandar al correo. En fin, parte de un proceso y evolución que tampoco podemos ir en contra de eso, pero sí ser conscientes que estamos utilizando algunos mecanismos que podríamos, cambiar
y reutilizar el valor de la palabra, el valor de la comunicación directa, ¿no? La mirada, el gesto, la actitud que de manera presencial le da esa calidez y esa fuerza para poder convencer a alguien, para poder reafirmar que uno lo aprecia, que uno lo estima. Movernos demasiado. Bueno, a mí me pasa aquí que yo me muevo de un lado para el otro, pero estoy en clase. Pero si estamos en una conversación, si estamos en un diálogo, pues estar moviéndose le da a la otra persona una información que no es precisamente la correcta. O sea, no me está prestando atención, no me está dando el debido respeto también, ¿no? O sea, quiere irse. O sea, a ver, me rasco la oreja, a ver, me muevo. No, o sea, tenemos que ser muy claros en esto. Todo nuestro cuerpo se está expresando, ¿no? Y tenemos que aprender a controlarlo para no dar una sensación, para no dar una información negativa frente a nuestro interlocutor. Apoyar la cabeza o en el cuerpo en señal de cansancio o hastío. A ver. ¿A qué te refieres? A ver, dime. Se dan cuenta automáticamente, ¿no? Si nos ponemos así, ya es decirle a la otra persona, pues, a ver, ¿me vas a repetir otra vez el rollo? Entonces, eso es clave en el proceso de comunicación. Nosotros comunicamos con los gestos, con la actitud, con el cuerpo. Tener los brazos cruzados. Por supuesto que a veces los brazos cruzados pueden significar que tengo frío, ¿no? O sea, mucho depende del contexto. No, esto no es una palabra, o sea, esto no están fuera de un nivel de contexto. O sea, cada contexto pues marca una situación. O sea, si tengo frío, ¿no? y me estoy moviendo porque hace frío, entonces tiene sentido. Si cruzo los brazos, bueno, sí te escucho, pero tengo frío, pues, o sea, a ver, hay que entender también la situación. Por último, no respetar el espacio del otro. A ustedes les debe haber pasado que hay gente que es medio corto de vista y entonces se les acerca demasiado, o nosotros mismos nos acercamos demasiado a una persona y terminamos invadiendo ese espacio mínimo vital, ¿no? Ese espacio mínimo vital, que ahora por supuesto con la pandemia pues lo estamos manteniendo a distancia, pero en una conversación normal, habitual, a veces invadimos, ¿no? Ese espacio y hay que tener mucho cuidado porque la gente también siente que la están invadiendo, ¿no? Actitudes impulsivas. Una de las cosas que tenemos que corregir es que a veces hacemos evaluaciones a priori. Si bien nosotros tenemos que reconocer con anticipación en lo posible quién es la otra persona, sus características y demás, eso es como información, pero no nos debe llevar a manejar elementos a priori, a prejuzgar. Por eso decía emitir juicios de valor previamente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ofrecer consejos cuando no te los piden. Estamos acostumbrados a eso. Y eso interrumpe la escucha activa, porque hay mucha gente que quiere hablar, quiere contar su problema, quiere contar su historia, quiere contar su idea. Y nosotros decimos, fíjate que a mí me pasó y ya le cortamos. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Esto es clave. Contar nuestra experiencia. Oye, fíjate, yo fui que... Y entonces no dejan hablar a la otra persona. Y la otra persona quiere expresarse. Tenemos la necesidad, tenemos la obligación de aprender aplicar una escucha activa. Y también demostrar interés solamente en determinados aspectos. Dejemos que la persona hable, dejemos que plantee todas sus ideas. Y luego rescatamos, mira, pues esto puede ser más interesante, esto podemos rescatar, pero dejemos que se exprese libremente. No a priori prejuzguemos y solamente extraigamos lo más importante desde nuestro punto de vista. Aquí hay algunas ideas que pueden servirles de utilidad. Esto es una infografía que he recogido. Ahí está la fuente. Se los dejo en el PPT para que lo vean al detalle y de todas maneras la fuente la tienen ahí abajo. Este gráfico a mí me parece sensacional porque a nivel de género nos muestra, sí, pues hay que ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Para podernos entender. Y creo que es muy gráfico, ¿no? No requiere mucha explicación. Por lo menos, al menos eso creo, que no requiere mucha explicación. Pero hay que tratar de ponernos en los zapatos del otro para poder hacer que la comunicación funcione y realmente sea efectiva. Nos vemos en cualquier momento.